nostálgico de la reivindicación de la nación. Pues esta debe ser obligatoriamente el único destino de la dignidad de los pueblos y el camino obligatorio que lleve al hombre a la libertad absoluta. Con el permiso, los distinguidos miembros que nos forman, hermanas y hermanos oradores de esta junta de la palabra, muy apreciable auditorio de mi natal tierra de Dios que nunca muere. Hoy vengo ante ustedes a dilucidar el tema, las campañas electorales de 2012. Un tema de vital importancia para el futuro inmediato de nuestro país, pues lleva en sí mismo el sentido esperanzador de aquello que por años la sociedad ha esperado como anhelo de sus más altas aspiraciones, pero que tristemente hoy estriba en ser más de lo mismo. Ya lo decía Giovanni Sartori en su tesis sociológica de los gobiernos, cuando afirmaba que los líderes del poder intentan esperanzar al pueblo cada 3 o 6 años, intentando concientizar tiempos mejores, vendiendo como productos de primera necesidad de voto la fe y las instituciones, pues es en este contexto en el que se configura en nuestro país la lucha del poder por el poder mismo. Una lucha regulada por un Instituto Federal Electoral que ha servido de poder ser ciudadano para tornarse en sociedad de los partidos políticos. Una reforma electoral inacabada hecha a capricho de los partidos que redujo las campañas electorales a meros bombardeos televisivos que muestran muñecos de plástico y nombres de propuestas y de ideas que encaminan a México hacia el progreso. Y es en este contexto, a menos de 3 meses que llevarse a cabo la elección federal, que es necesario analizar a las 3 corrientes políticas más representativas de nuestro país. En primer lugar, un partido revolucionario institucional cuya propuesta hoy no es la figura institucionalizadora de Manuel Ávila Camacho, ni mucho menos las mejores políticas públicas llevadas a cabo por Lázaro Cárdenas. Un PRI que el día de hoy se presenta con la figura sombría de Gustavo Díaz Ordaz y la matanza estudiantil en el año de 1968. Un Carlos Salinas de Gortari y su fraude electoral de 1988. Y un Ernesto Cedillo con la matanza de Axial y el gran mexicano de 1994 que derivó en el vergonzoso de Guatemala. Un partido revolucionario institucional que hoy busca reivindicación frente al electorado mexicano a través de la figura de una campaña mediática que utiliza por títeres, que no por candidato, a un sujeto que es más bien un actor de carácter y no un líder verdadero consciente de las necesidades de México como nación. Un personaje que desnuda en el análisis y en la estructura de la mercadotecnia más que en la propuesta de los valores verdaderos y que el día de hoy se atreve a demostrar su ignorancia en una feria internacional del libro de Guadalajara, así como después de mostrar al público mexicano que su familia piensa de la conciencia nacional y al atreverse a llamarla peyorativamente progre. Por otro lado, tenemos un partido Acción Nacional que llegó al poder en el año 2000 con Vicente Fox, pero que hoy no encarna la doctrina idealizada en su humanismo político y en su solidarismo, pero cada vez se encuentra más cerca de los numerosos actos de corrupción que criticó del PRI en el pasado como oposición, y que el día de hoy nos muestra una candidata que más que ser una formulación real de equidad, se presenta como la última oportunidad de los panistas para permanecer en un poder que no supieron aprovechar, en un poder que albergó los sueños y las esperanzas de todos los mexicanos, en una transición y una alternancia democrática inacabada, que no logró acabar con la pobreza, que no logró terminar con la corrupción, que desvió al vacío la esperanza de un pueblo que creía que era un cambio verdadero, que hoy presenta a una mujer que le incrimina a las mujeres por ser contra hacerlo con su hija y que el día de hoy
Una mujer que el día de hoy no se presenta como una propuesta contundente, sino más bien como una cuota de género que solamente viene a ganar votos, no por la idea, no por la convicción, sino por el hecho de generar la falsa idea de que las mujeres están dispuestas a gobernar México. ¿Y qué decir de la necesidad de llamar izquierda? De un movimiento de regeneración nacional que encausa a la ideología del recientemente formado Partido Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo, pero mayoritariamente de un partido de la Revolución Democrática. Una izquierda que no ha sabido proponer veraz, objetivamente, con argumentos, sino que siempre ha concentrado su propuesta en la demostración, el grito y el golpe, y que el día de hoy nos muestra un secreto que se intenta mostrar como redentor de los valores perdidos y de las instituciones que él mismo mandó al diablo hace no menos de 6 años, en el 2006. Un sujeto que vive en la completa incongruencia de querer igualar a la figura máxima de los oaxaqueños, que es Benito Pablo Juárez García, en lugar de pensar que se empequeñece por su demagogia y por su carencia de ideas. Que el día de hoy se quiere presentar ante los jóvenes como un sujeto que escuche las propuestas de aquellos que somos el futuro y el presente de la nación, pero que el trabajo, el 1988, se quiera vigente por haber escuchado y por no haber hecho caso de la sugerencia de haber hecho una transición democrática legal y no cerrar los ojos petroleros de Tabasco. Y es en este contexto que los mexicanos, el día de hoy, nos encontramos ante campañas inútiles por carecer de candidatos verdaderos que merezcan y que asuman la verdadera responsabilidad de aspirar a la presidencia de la República. Es que el día de hoy nos encontramos ante propuestas que no son incluyentes con las mayorías, que no son incluyentes con el pensamiento y la necesidad de los mexicanos, y que se han revestido a todos el poder en el que solamente los empresarios tienen participación. En el que el día de hoy los mexicanos debemos estar dispuestos a participar como ciudadanos, pero carecemos de herramientas legales y jurídicas necesarias para saltar el poder. Ya decía Alexis de Tocqueville, la democracia en América, el día de hoy los ciudadanos se han convertido para la élite política en una estructura vegetable que se puede renovar cada proceso electoral. Y es por eso que el día de hoy quiero hacerles una exhortación. Más que una invitación, un llamado a la conciencia, porque el día de hoy nos enfrentamos a campañas mediáticas que se han resistido a más de 42,000 millones de segundos de spots televisivos, pero que el día de hoy me engañan propuestas verdaderas que llegan a México al progreso. Porque el día de hoy se habla de todo, menos de la restauración del Estado de Derecho, de las reformas educativas que México necesita, de una solución efectiva a la crisis alimentaria que se vive en el norte, de una solución a los problemas de salud que aún no garantizan que la mortalidad de México se logre consolidar como un problema del pasado. Señoras, señores, público, basta ya de permitir que se vendan las conciencias por una torta, por una gorra, por una playera, pero no por la propuesta. Basta ya de que los mexicanos